Gran escape de Doña Leonor. Antes el escándalo del baile de máscaras. El gran salón del Hotel Regent de Madrid, ahogándose en diamantes y champán, estaba a punto de presenciar un espectáculo inolvidable. Arturo Gallardo, el titán de las finanzas españolas, hizo una señal a la orquesta para que detuviera la música. Su sonrisa, una máscara de confianza depredadora, se fijó en una mujer que tenía la mitad de su edad. Serafina Morales. Estaba a punto de pedirle matrimonio en vivo, frente a toda la élite madrileña, pero Arturo olvidó un detalle crucial: su esposa. Pensó que Leonor estaba en casa, derrotada. Se equivocó. Justo cuando Arturo se arrodillaba, las imponentes puertas de roble del salón de baile se abrieron de golpe. No era una invitada. Era Leonor, su esposa, sosteniendo una pila de documentos que no solo acabarían con su matrimonio, sino que desmantelarían todo su imperio. El salón de cristal del Gran Hotel Regent era una constelación viviente. Esta noche se celebraba la Gala Iluminar anual, el evento benéfico estrella de Gallardo Capital, y su CEO, Arturo Gallardo, era el sol alrededor del cual orbitaban todos los planetas de la alta sociedad de Madrid. Era alto, con una sonrisa de depredador y unas sienes plateadas que los fotógrafos adoraban. Exudaba un poder casi líquido, una moneda en la que todos en la sala comerciaban. Y del brazo, envuelta en un vestido de noche rojo carmesí que desafiaba tanto la gravedad como el decoro, estaba Serafina Morales. Tenía 26 años, con unos ojos que guardaban una inocencia calculada y un currículum que gritaba meteórico. En 18 meses había pasado del puesto de becaria a vicepresidenta de adquisiciones. Los susurros los seguían como un perfume. ¿Dónde está Leonor?, preguntó un ejecutivo bancario corpulento, Miguel Sánchez, dándole una palmada en la espalda a Arturo. La sonrisa de Arturo no vaciló. Leonor. Se siente un poco indispuesta. Una lástima, pero les envía su cariño. Guió a Serafina lejos, su mano posada posesivamente en la parte baja de su espalda. Leonor Vargas no había estado indispuesta un solo día en su vida. Era la mujer que había negociado su primera ronda de financiación mientras estaba de parto con su hijo. Era el fantasma en la máquina de Gallardo Capital, la arquitecta de los cimientos sobre los que Arturo ahora se erigía. Pero esta noche, su ausencia fue una decisión estratégica. A las 21:15, Arturo golpeó el borde de su copa de champán con un cuchillo de plata. La música cesó. El parloteo se desvaneció. Un foco lo encontró mientras ascendía al pequeño escenario. Amigos, socios, familia, comenzó, su voz resonando con falsa sinceridad. Nos reunimos esta noche para iluminar el futuro, y al mirarles a todos ustedes, me doy cuenta de que nuestro futuro no es nada sin la verdad. Durante demasiado tiempo he vivido en las sombras de la obligación. Esta noche salgo a la luz, a la verdad, al amor. Un colectivo y silencioso jadeo recorrió la multitud. Este no era el discurso benéfico habitual. Serafina, dijo extendiéndole la mano. Ven aquí. Ella actuó sorprendida, con una mano en el pecho, la imagen de la belleza abrumada. Se deslizó hacia el escenario. Serafina Morales. Arturo continuó, su voz cargada de emoción. Me has mostrado lo que la vida puede ser. Eres mi futuro. Metió la mano en el bolsillo. La sala estalló en un flash de cámaras de teléfonos inteligentes. Se arrodilló, revelando una caja de terciopelo azul.
Dentro brillaba un diamante, un obsceno diamante amarillo canario de 12 quilates. «Serafina, ¿quieres?» ¡Pum! Las 2 enormes puertas de roble al final del salón de baile se abrieron de golpe, golpeando las paredes de mármol con la fuerza de un trueno. Toda la gala se volvió. Enmarcada en la entrada estaba Leonor Vargas. No llevaba un vestido de gala. Vestía un impecable traje Tom Ford gris acero hecho a medida, su cabello recogido en un moño elegante y severo. Parecía menos una esposa despechada y más una CEO llegando para una adquisición hostil. Flanqueándola, 2 hombres de rostro sombrío, vestidos con trajes oscuros. Arturo se quedó inmóvil, una rodilla en el suelo, el anillo en alto. La sonrisa practicada de Serafina se derritió en una máscara de pánico puro e inalterado. Leonor caminó, sus tacones resonando en el mármol con el ritmo constante y amenazante de un reloj en cuenta regresiva. No miró a los invitados que susurraban, sus ojos fijos como láseres en las 2 figuras del escenario. «Yo no lo aceptaría si fuera usted, señorita Morales». La voz de Leonor cortó el silencio, clara y fría como el hielo. «Fue comprado con fondos robados del fondo de pensiones de los empleados». Arturo se puso de pie de un salto. «Leonor, ¿qué significa esto? Te estás avergonzando». Leonor se detuvo al pie del escenario. Miró hacia arriba, no a su marido, sino a la mujer que intentaba reemplazarla. «El anillo es hermoso, Serafina, pero es evidencia, al igual que el piso en el barrio de Salamanca y el McLaren 720S que registraste a nombre de tu madre». Yo no sé de qué está hablando», tartamudeó Serafina, retrocediendo. «Ya lo sabrá», dijo Leonor. Luego dirigió su mirada a su marido. La fuerza de ésta pareció empujarlo físicamente un paso atrás. «Arturo Gallardo», dijo, su voz cayendo a una calma mortal. «Eres un ladrón, un estafador y un necio», asintió a uno de los hombres detrás de ella. Él dio un paso adelante y le entregó un grueso portafolio de cuero. Leonor no se lo entregó a Arturo. Lo tiró al escenario, donde aterrizó con un golpe pesado y definitivo. «¿Qué es eso?», espetó Arturo, su rostro morado de rabia. «Eso», anunció Leonor a toda la sala sin aliento, «es una orden judicial que congela cada activo que crees poseer. Tus cuentas bancarias, tus acciones, esta empresa. Todo está congelado». «Y estos», dijo, asintiendo al segundo hombre, quien dio un paso adelante sosteniendo otro juego de documentos. «Son los papeles de divorcio. Has sido notificado, Arturo, públicamente, justo como planeabas humillarme». La ejecución pública en la gala fue el final de una guerra de 6 meses que nadie sabía que Leonor estaba librando. El primer disparo se había disparado un martes de abril, 6 meses antes. No fue una mancha de pintalabios. No fue un mensaje de texto sospechoso. Arturo era descuidado, pero no tanto. La pista fue, apropiadamente, financiera. Leonor, con un MBA de ESADE, que había gestionado la compleja cartera de su familia durante 2 décadas, estaba revisando su extracto conjunto de Amex. Llevaba sus vidas con la precisión de una auditoría corporativa. Notó un cargo de Bulgari por 28.000 euros. Estaba codificado como regalos corporativos. Sintió un frío escalofrío en la nuca. Arturo era patológicamente frugal con los regalos corporativos. Enviaba bolígrafos grabados y botellas de whisky de gama media. Nunca, jamás, aprobaría un regalo de 28.000 euros
sin mencionarlo. Verificó la partida. Un brazalete serpenti de diamantes y esmeraldas. Leonor se reclinó en su silla de cuero en su silenciosa y cavernosa casa del barrio de Salamanca. Su hijo, Guillermo, estaba en la Universidad de Salamanca. La casa era solo espacio y silencio. Y ahora, esto. No lo confrontó. La confrontación era para la gente que quería una pelea. Leonor quería información. Esa noche lo observó. Él llegó tarde a casa, oliendo a vino caro y a un tenue perfume floral que no era el suyo. Le besó la mejilla, el gesto tan seco y vacío como una hoja muerta. Día duro, cariño, había dicho, aflojándose la corbata. Estas nuevas adquisiciones son una matanza. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, preguntó ella, su voz perfectamente neutra. No, todo es solo, números. Tú relájate, te lo has ganado. Le dio una palmada en el hombro, un gesto que uno podría dar a una mascota favorita, y se dirigió arriba. Tú relájate. Había estado diciendo mucho. Él, que había construido su carrera sobre su herencia y su cerebro, ahora le estaba dando palmaditas en la cabeza y diciéndole que se relajara. Al día siguiente, no llamó a un abogado de divorcios. Llamó a Julián Tormo. Julián no era el tipo de detective privado que se ve en las películas. Era un contable forense que había pasado 15 años en la CNMBB antes de abrir una discreta firma de asesoría de riesgos. Se especializaba en encontrar irregularidades financieras y personales en individuos de alto patrimonio neto. Era preciso, caro y completamente invisible. Se reunieron en un café tranquilo en el barrio de La Latina, a kilómetros de su mundo. Señora Gallardo, dijo, sin molestarse en las cortesías. Era un hombre pequeño y pulcro, con gafas de montura de alambre. Señorita Vargas, lo corrigió ella. Era su nombre, el de su título, el de las cuentas fiduciarias. Sospecho que mi marido está cometiendo una malversación financiera contra nuestros intereses compartidos. También sospecho que está teniendo una aventura. Creo que ambas cosas están relacionadas. Deslizó un expediente por la mesa. Contenía el extracto de Amex, el horario de Arturo de los últimos 3 meses y un nombre: Serafina Morales, vicepresidenta de adquisiciones. Julián Tormo abrió el expediente, miró el cargo de Bulgari y luego el nombre. Soltó un pequeño y seco suspiro. Señorita Vargas, la aventura es casi siempre el aperitivo. El plato principal es el fraude. La joven se vuelve cara. El marido empieza a ver a su esposa, la madre de sus hijos, como un gasto, un problema que hay que gestionar. Luego, un pasivo que hay que eliminar. Eliminarme, dijo Leonor, con voz inexpresiva. Eso es lo que está haciendo. Va a intentar ocultar el dinero, señorita Vargas. Va a crear empresas fantasma, transferir activos, diluir sus acciones. Y luego pedirá el divorcio a regañadientes, alegando que el negocio está en apuros, y le ofrecerá un acuerdo generoso pero insignificante. La pintará como la esposa desfasada que no entiende la presión a la que está sometido. Leonor sintió una ira fría y dura instalarse en su estómago. No era la rabia apasionada de una amante traicionada. Era la furia concentrada de una CEO cuyo socio estaba intentando desmembrar la empresa. Señor Tormo, dijo inclinándose hacia adelante, no quiero atraparlo, quiero desmantelarlo. Quiero saber dónde está cada céntimo que robó. Quiero los números de cuenta, los registros de transferencia, las escrituras.
Quiero el cómo y el dónde. Ya sé el quién y el por qué. Julián Tormo finalmente levantó la vista, con un destello de profundo respeto en sus ojos. Esto será una auditoría de espectro completo, vigilancia financiera, digital y física. Lo que sea necesario, dijo Leonor, poniéndose de pie. El legado de mi familia no es un fondo para el capricho de la mediana edad de mi marido. El primer informe de Julián Tormo llegó 2 semanas después, no en un correo electrónico, sino en un disco duro cifrado, entregado por un mensajero certificado. Leonor lo conectó a un nuevo portátil, sin conexión a Internet, que había comprado en efectivo. Lo que vio le heló la sangre. Era peor de lo que imaginaba. La aventura era descarada. El equipo de Julián había sido minucioso. Había fotos de Arturo y Serafina en una villa privada en Mallorca, un viaje que él había afirmado que era un retiro estratégico en solitario. Había fotos de ellos cenando en un restaurante de lujo en Barcelona, riendo mientras Arturo le daba una cucharada de caviar a Serafina. Pero la aventura era solo el escaparate para el verdadero crimen. El equipo forense de Julián había descifrado el servidor privado de Arturo. Arturo, en su arrogancia, había usado la misma contraseña débil para todo. Maestro Victoria. Era un libro de contabilidad oculto. Arturo no solo estaba gastando pródigamente, estaba liquidando sistemáticamente activos conjuntos y transfiriéndolos a empresas fantasma recién constituidas. Había SM Holdings LLC en Gibraltar y Gallardo Internacional, una entidad de las Islas Caimán. SM Holdings, Serafina Morales. Estaba moviendo millones. Había vendido una cartera de acciones de primera línea que habían estado en la familia de Leonor durante generaciones. Había obtenido una segunda hipoteca secreta sobre su finca en la Sierra de Madrid. Y entonces Leonor vio el organigrama. Era un plan para una nueva empresa. Esta nueva entidad, AS Global Arturo Serafina, estaba estructurada para adquirir los mejores activos de Gallardo Capital por una miseria, dejando a la empresa original y a sus accionistas, incluida Leonor, con nada más que deudas. No solo planeaba dejarla, planeaba arruinarla. Y Serafina no era una becaria ingenua, era una participante activa. Había correos electrónicos suyos usando una cuenta privada de Proton Mail, aconsejando a Arturo sobre qué activos tenían el mayor valor no declarado y cómo estructurar las cuentas offshore para evitar el escrutinio de la CNMV. Ella fue quien había identificado el fondo de pensiones de los empleados como sobrefinanciado y mal supervisado. Una fuente perfecta para un préstamo a corto plazo para financiar su nueva vida. El brazalete de Bulgari y el diamante amarillo canario no eran regalos, eran pagos. Leonor cerró el portátil, su respiración superficial. El hombre con el que había construido una vida, el padre de su hijo, era un delincuente común. La humillación de la aventura no era nada comparada con la profunda y glacial rabia de esta traición. No solo estaba engañando a una esposa, estaba robando a una socia. Caminó hacia su estudio, una habitación a la que Arturo nunca entraba. Demasiados libros viejos habría olfateado él. Desbloqueó una caja fuerte oculta detrás de una pintura de paisaje del siglo XIX. Sacó un grueso documento encuadernado en cuero. El Acuerdo Fiduciario Vargas. Su padre, Roberto Vargas,
Había sido un hombre astuto y hecho a sí mismo. Cuando murió, le dejó a Leonor toda su fortuna, pero había puesto su participación mayoritaria en su futura empresa, Gallardo Capital, dentro de este fideicomiso inquebrantable. Ella era la única fideicomisaria. Arturo era el socio gerente, pero nunca tuvo la propiedad mayoritaria. No podía vender los activos principales de la empresa sin su firma. Lo que significaba, volvió a revisar los archivos de Julián. Arturo no había vendido los activos de la empresa. Había vendido sus activos personales conjuntos y había apalancado fondos de la empresa a los que tenía acceso como CEO. El fondo de pensiones, el presupuesto de adquisiciones. Estaba construyendo su nuevo imperio con dinero robado. Todo mientras creía que sus acciones de control no valdrían nada una vez que llevara a la bancarrota a la empresa original. La había subestimado. Había olvidado el fideicomiso Vargas. Había olvidado quién era ella. Cogió el teléfono. Su siguiente llamada no fue a Julián. Fue a alguien dentro de la empresa. Alguien a quien Arturo subestimaba casi tanto como a ella. Marcos, dijo, su voz de puro acero. Soy Leonor Vargas. Necesitamos hablar. Creo que te están preparando para ser el chivo expiatorio del mayor fraude corporativo en la historia de Gallardo Capital. Marcos Collado era el director financiero de Gallardo Capital. Tenía 63 años. Vestía el mismo estilo de traje de El Corte Inglés todos los días y había estado en la empresa desde que el padre de Leonor había proporcionado el capital inicial. Marcos era un hombre de libros de contabilidad, reglas y lealtad inquebrantable. Y Arturo Gallardo lo estaba forzando a una jubilación anticipada. Durante los últimos 6 meses, Marcos había sido sistemáticamente marginado. Sus informes eran ignorados. Su acceso a cuentas clave era redirigido. Sus funciones estaban siendo transferidas silenciosamente a la nueva y deslumbrante vicepresidenta de adquisiciones, Serafina Morales. Cuando Leonor llamó, Marcos estaba en su oficina, empacando las fotos de su escritorio en una caja de cartón. Acordó reunirse con ella en un club privado, uno tan antiguo y polvoriento que estaba fuera del radar, obsesionado con el glamour de Arturo. Se sentaron en una biblioteca con paneles oscuros que olía a cuero viejo y lustramuebles. «Señorita Vargas», dijo Marcos con el rostro demacrado, «es bueno verla, pero me temo que no estoy muy útil para nadie. Arturo está haciendo cambios». «No está haciendo cambios, Marcos», dijo Leonor, colocando una pequeña memoria USB cifrada sobre la mesa entre ellos. «Está desmantelando la empresa y planea culparte del colapso». Marcos frunció el ceño. «¿De qué está hablando? Él es simplemente arrogante. Es imprudente. No es un... es un criminal», interrumpió Leonor. «Y también su amante». Le contó todo. Las empresas fantasma, los activos conjuntos robados, el plan para llevar a la bancarrota a Gallardo Capital, y finalmente el libro de contabilidad oculto que detallaba el préstamo del fondo de pensiones de los empleados. Mientras Marcos escuchaba, su rostro pasó de escéptico a pálido y a un rojo intenso y moteado. El fondo de pensiones. Marcos había gestionado ese fondo durante 30 años. Contenía los ahorros para la jubilación de personas con las que había trabajado toda su vida adulta. Esa niña», susurró Marcos, sus manos temblorosas. «Serafina Morales. Ella solicitó las últimas 3 auditorías de pensiones. Dijo que estaba buscando ineficiencias operativas. Pensé que era solo una tontería de MBA». «Fue un robo, Marcos.
Y cuando la CNMV investigue el agujero multimillonario, ¿a quién crees que culpará a Arturo? ¿A la nueva novia a la que lleva a Mallorca? ¿O al director financiero de larga trayectoria al que ha estado marginando sistemáticamente? Marcos Collado miró a Leonor. La niebla de su jubilación derrotada se evaporó, reemplazada por una ira fría y justa. Ese monstruo, dijo, está destruyendo el legado de su padre. Está destruyendo nuestro legado. Sí, lo está, dijo Leonor. Y ahí es donde entra usted. Tengo los registros externos. Tengo la vigilancia personal. Pero necesito la mecánica interna. Necesito los libros de contabilidad reales del servidor, los que él cree que le ha ocultado a usted. Necesito las autorizaciones de transferencia originales que le ordenó firmar, las que la señorita Morales le refrendó. ¿Puede conseguirlas? Marcos se reclinó, una sonrisa sombría jugando en sus labios por primera vez en meses. Conseguirlas, señorita Vargas. Yo diseñé ese sistema. Tengo una clave de acceso de solo lectura que Arturo ni siquiera sabe que existe. La construí en caso de que alguna vez... Bueno, en caso de esto. Bien, dijo Leonor. Mi equipo legal está siendo reunido. Tenemos un investigador privado recopilando los datos personales. Usted es la última pieza del rompecabezas, Marcos. Es el informante que lo quemará desde dentro. Ha estado tan ocupado tratando de echarme por la puerta, dijo Marcos, sus ojos brillando. Nunca se detuvo a pensar qué pasaría si me diera la vuelta y la cerrara detrás de él. Durante las siguientes 4 semanas, Marcos Collado se convirtió en el fantasma de Leonor. Le enviaba paquetes de datos cifrados todas las noches. Desenterró la última y condenatoria prueba. Arturo no solo había planeado robar del fondo de pensiones, ya lo había hecho. Había autorizado una transferencia de capital de 50 millones de euros a SH Holdings LLC, categorizada como una inversión inicial en un nuevo desarrollo tecnológico. La contrafirma no era la de Serafina. Era una falsificación digital de la firma de Marcos Collado. Arturo ya había firmado la sentencia de muerte de su director financiero. Leonor guardó el archivo. Esto era la bala para la pistola. Ahora solo necesitaba el momento adecuado para apretar el gatillo. Leonor ahora tenía una montaña de pruebas asombrosas en su alcance. Tenía las fotos del investigador privado, los registros bancarios en el extranjero, el libro de contabilidad oculto, y ahora, gracias a Marcos, la prueba interna de un fraude por transferencia de 50 millones de euros. Se lo llevó todo a Camila Rodríguez. Camila era la abogada de divorcios y litigios corporativos más temida de Nueva York. No discutía casos, los terminaba. Se reunieron en una sala de conferencias con paredes de cristal, con vistas al Parque del Retiro. Camila, vestida con un elegante traje magenta, revisó el archivo final de Marcos, su rostro impasible. Leyó la firma falsificada, la confirmación de la transferencia bancaria, y finalmente miró a Leonor. Bueno, dijo Camila, cerrando el portátil, esto ya no es un divorcio. Esto es un delito federal. Múltiples, de hecho. Fraude electrónico, fraude bancario, malversación, conspiración. Arturo no va a un apartamento diferente, Leonor. Va a prisión. ¿Cuál es el plan?, preguntó Leonor. El plan es un ataque táctico, dijo Camila. No presentamos la demanda de divorcio. Todavía no. Una demanda de divorcio lo alertaría. Aceleraría sus transferencias, destruiría pruebas y huiría. Vamos al tribunal ex parte, sin que él esté presente. Presentamos estas pruebas a un juez y solicitamos una orden de restricción de emergencia, una orden de restricción temporal
que congela todo. Cada cuenta, cada propiedad, cada acción. Lo congelamos todo simultáneamente. Lo programaremos con una denuncia a la CNMV y a la Fiscalía. Se quedará sin nada, dijo Leonor. No podrá comprar ni una taza de café, confirmó Camila. Pero la sincronización debe ser perfecta. Necesitamos notificarle en el momento en que se firme la orden judicial. Lo necesitamos en un lugar público, lejos de su oficina, lejos de una trituradora, lejos de un ordenador. Leonor asintió lentamente, y luego una pequeña y fría sonrisa asomó a sus labios. Sé el lugar perfecto, dijo. 2 días después, una invitación llegó a su casa. Estaba grabada en cartulina gruesa de color crema. Gallardo Capital le invita cordialmente a la gala Iluminar en el Gran Hotel Regent. Leonor la miró. Él estará allí, se dijo a sí misma. Es su noche favorita, la única noche en que puede jugar a ser Dios frente a todos sus colegas. Ese mismo día, Marcos le envió un último mensaje urgente. Acaba de pedir un diamante amarillo de 12 quilates a Graf. Se lo enviaron por mensajería a la oficina. La factura es asombrosa. Va a hacer algo. La sangre de Leonor se heló. Un anillo. Una gala. Va a pedirle matrimonio, susurró a la habitación vacía. Va a pedirle matrimonio a su amante, con mi dinero, en mi evento, frente a toda mi vida. La pura y asombrosa arrogancia de aquello era impresionante. No solo planeaba dejarla, planeaba reemplazarla y humillarla públicamente, convirtiéndola en la esposa patética y descartada, en un gran gesto público. Inmediatamente llamó a Camila. La gala, dijo Leonor. Su voz temblaba, no de miedo, sino con una nueva y terrible resolución. Es dentro de 2 semanas. Él le va a pedir matrimonio en la gala. Hubo una fuerte inspiración de aire al otro lado de la línea de Camila. Vaya, eso es un nuevo nivel de sociopatía. Olvida notificarle discretamente, dijo Leonor. Olvida un notificador en el vestíbulo. Esto cambia el plan. Él quiere un espectáculo público. Lo tendrá. Leonor, una confrontación pública puede ser complicada. Puede salir mal. No saldrá mal si soy yo quien tiene todas las cartas, afirmó Leonor. Quiero a su equipo listo. Quiero la orden judicial presentada a las 8 de la tarde la noche de la gala. Quiero a los notificadores esperando en el vestíbulo. Y quiero una copia de cada documento encuadernada en cuero. ¿Qué va a hacer Leonor? Él va a dar un discurso. Le encanta dar discursos. Voy a dejarlo llegar al clímax. Y entonces, dijo Leonor, mirando su reflejo en la ventana oscura, voy a entrar y dar el golpe de gracia. Durante las siguientes 2 semanas, Leonor fue un fantasma. Le dijo a Arturo que iba a un retiro de bienestar en Andalucía para despejar su mente. Él se había mostrado encantado, animándola a tomarse todo el tiempo que necesitara. Te lo mereces, cariño. Ella no estaba en Andalucía. Estaba en una sala de guerra en el bufete de Camila, ensayando cada escenario posible, memorizando cada número de cuenta y preparándose para la ejecución pública final de Arturo Gallardo. El silencio en el salón de baile era absoluto. Era un vacío que absorbía todo el aire y el ruido de la sala. El único sonido fue el golpe del portafolio de cuero en el suelo del escenario. Arturo Gallardo, aún sonrojado por su discurso romántico, miró a su esposa. «Leonor», siseó, «estás borracha. Seguridad, sáquenla de aquí».
No pueden, dijo Leonor, su voz amplificada por el silencio. Porque no trabajan para usted, a partir de las 21:17. Se miró deliberadamente el reloj Cartier que él le había regalado por su 20 aniversario. Por orden de emergencia del Tribunal Superior de Justicia, todos los bienes personales y profesionales del señor Gallardo están congelados. Una nueva ola de jadeos. Esto era mejor que el teatro. Y, continuó Leonor, dando un paso más cerca del escenario, como accionista mayoritaria de Gallardo Capital, lo pongo en suspensión inmediata, sin sueldo, de forma administrativa, a la espera de una investigación penal completa. ¡Accionista mayoritaria! Está. Arturo se rió, un sonido agudo y de pánico. ¡Estás delirando! Yo soy Gallardo Capital. Siempre te has confundido con eso, Arturo, dijo Leonor. Se giró, dirigiéndose no a él, sino a los miembros de la Junta y a los inversores, sentados en las mesas delanteras. Miguel Sánchez, el banquero de antes, parecía haber tragado su tenedor. Muchos de ustedes conocen a mi padre, Roberto Vargas. Cuando él proporcionó el capital inicial para fundar esta empresa, colocó mi participación de control del 51% en un fideicomiso inquebrantable. Un fideicomiso del que soy la única fideicomisaria. Se volvió hacia Arturo, cuyo rostro se había vuelto de un blanco pálido enfermizo. Él lo sabía. Sabía que ella tenía razón. No podías tocar mis acciones, Arturo, así que decidiste arruinar la empresa a la que estaban vinculadas. Decidiste robar. Pensaste que estaba demasiado ocupada con subastas benéficas y fiestas en el jardín para darme cuenta. Miró a Serafina, que ahora lloraba, con el rímel corriendo por sus mejillas. Usted, señorita Morales, fue su socia. SH Holdings, LLC, registrada en Gibraltar. ¿Le suena de algo? Yo. Él lo amaba, Serafina gritó. Usted amaba los 50 millones de euros que él transfirió a su empresa fantasma, espetó Leonor. Los 50 millones de euros que robó directamente del Fondo de Pensiones de Empleados de Gallardo Capital, el fondo que contiene la jubilación de sus propios colegas. La sala estalló. Esto no era solo infidelidad, era una traición a todos. ¡Eso es una mentira!, rugió Arturo, finalmente encontrando su voz. Señaló con un dedo tembloroso a su esposa. Es una mujer vengativa y despechada. Está mintiendo. ¿Lo estoy?, preguntó Leonor. Se metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó una sola hoja de papel doblada. La desdobló y la sostuvo en alto. Esta es la autorización de transferencia de Gallardo Capital a SH Holdings. Y esta, dijo, señalando la parte inferior, es la firma. Arturo intentó ser astuto. No falsificó su propio nombre. Falsificó el nombre de su director financiero, Marcos Collado. Al fondo del salón de baile, otra figura salió de las sombras. Marcos Collado, luciendo 10 años más joven, avanzó. Y el señor Collado, dijo Leonor, está justo ahí, preparado para testificar que nunca ha visto ni autorizado esta transferencia. Arturo miró de Leonor a Marcos. La trampa estaba completa. Estaba rodeado. Esto es, tartamudeó, esto es un malentendido, una disputa corporativa. Esto es un asunto privado. Lo hiciste público cuando te arrodillaste, dijo Leonor. Querías proponerle matrimonio a tu amante. Querías darle un anillo. Por favor, Arturo, dale el anillo. Arturo miró el anillo de diamante amarillo en su mano, como si lo viera por primera vez. Se sintió como un carbón ardiente. Dáselo, ordenó Leonor. ¿O debo hacerlo yo?
Es la prueba A en el caso de la CNMV contra ustedes dos. La compra se hizo desde una cuenta conjunta que yo personalmente congelé hace una hora. El cheque va a rebotar. Serafina soltó un pequeño gemido animal. Miró el anillo, luego a Arturo. El amor en sus ojos se había ido, reemplazado por un terror reptil frío. Salió corriendo del escenario y, sujetando su vestido carmesí, huyó del salón de baile. Arturo Gallardo estaba solo en el escenario, el foco aún sobre él, el anillo todavía en su mano. Leonor subió los escalones, se paró frente a él, lo suficientemente cerca como para oler el sudor y el vino caro en su aliento. Estaba temblando. «Se acabó, Arturo», susurró solo para sus oídos. Tú bruja», siseó, su rostro una máscara de odio. «Me has arruinado». Leonor se inclinó. «Te arruinaste a ti mismo. Yo solo encendí las luces». Se volvió hacia la multitud, su compostura perfecta. «Mis disculpas por la interrupción. Por favor, disfruten del postre. Gallardo Capital, o más bien, Vargas Capital, se pondrá en contacto mañana con una declaración completa. Buenas noches». Bajó del escenario, pasó junto a los notificadores, que ahora entregaban los papeles de divorcio a su atónito y destrozado marido, y no volvió a mirar atrás. La gala fue la ejecución pública, pero el matrimonio había estado muerto durante una década. La verdadera historia no era solo sobre los recientes crímenes de Arturo. Era sobre un resentimiento de 20 años que finalmente había estallado. Leonor Vargas y Arturo Gallardo se conocieron en ESADE. Ella era la hija tranquila y brillante de un inversor hecho a sí mismo. Él era el chico becado con una ambición feroz y un carisma que podía encantar a una serpiente. Cuando el padre de Leonor, Roberto Vargas, falleció, le dejó toda su fortuna. Pero había visto el hambre en Arturo. No confiaba en ella. Su testamento fue su último acto de protección. «Tus acciones en la empresa que estamos construyendo», le había dicho a Leonor en su lecho de muerte, «están en el fideicomiso Vargas. Tú eres la fideicomisaria. Arturo puede ser el CEO, la cara, el hacedor de dinero. Puede hacerlos a los dos más ricos que Dios, pero nunca podrá poseer la mayoría. Él puede administrar tu dinero, Leonor, pero nunca podrá controlar tu poder. Nunca, nunca disuelvas este fideicomiso». Durante 20 años, Arturo lo había intentado. Al principio fue con halagos. «Cariño, es solo una formalidad. Haría nuestra situación fiscal mucho más sencilla si fusionáramos nuestros activos». En los años intermedios, fue frustración. «Es insultante, Leonor. Es como si no confiaras en mí. Estamos casados. Somos socios». En los últimos 5 años fue una rabia fría y apenas disimulada. «Ese maldito fideicomiso es una reliquia. Me está frenando. Está frenando a la empresa». Lo que quería decir era que lo estaba frenando a él para dejarla sin dinero. Leonor siempre se había mantenido firme, no porque lo sospechara, sino por lealtad a los deseos de su padre. Es para el futuro de Guillermo, Arturo. Está protegido. El resentimiento de Arturo hacia el fideicomiso Vargas, hacia su nombre, hacia su inexpugnable poder del 51%, fue el cáncer en el corazón de su matrimonio. Se sentía como un empleado, un gerente brillantemente pagado para el dinero de la familia de su esposa. Quería algo que fuera suyo. Serafina Morales fue su oportunidad. Ella no solo acarició su ego, acarició su resentimiento, validó su creencia de que Leonor era un ancla.
Ella es de la vieja guardia, Arturo, le había susurrado Serafina en esa villa de Mallorca. Un susurro que el micrófono de Julián Tormo había captado. Ella no lo entiende. Tú eres el genio. Tú construiste esto. Podemos construir algo nuevo. Algo que sea solo nuestro. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente como para tomar lo que te corresponde. Así que empezó a robar. Comenzó con sus cuentas conjuntas, que Leonor le había permitido tontamente administrar. Pasó a apalancar activos de la empresa. Él podía controlar los presupuestos operativos, las cuentas de gastos de capital. Y su último error fatal fue el fondo de pensiones. Lo vio como una hucha de 100 millones de euros. Él, con la guía de Serafina, creyó que podría pedirlo prestado, construir su nuevo imperio y luego devolverlo antes de la próxima auditoría. Nunca, ni en 1.000.000 de años, creyó que Leonor, su tranquila y desfasada esposa, sería quien llevaría a cabo la auditoría ella misma. Había olvidado quién era ella. Olvidó que tenía la misma sangre que Roberto Vargas. Olvidó que fue ella quien había redactado los estatutos originales de la empresa, estatutos que daban al accionista mayoritario, en caso de malversación probada del CEO, el derecho a asumir el control inmediato. Los activos con los que entró Leonor no eran solo los papeles de divorcio. Eran el acuerdo fiduciario, Vargas original, los votos por poder de Marcos Collado y de otros 2 miembros de la Junta que Marcos había convencido, y la orden judicial sellada por el tribunal. No solo entró con la prueba de su infidelidad, entró como su nueva jefa, justo el tiempo suficiente para despedirlo antes de convertirse en la única dueña de las ruinas. El amanecer del 5 de noviembre se sintió menos como un nuevo día y más como una detonación global. El mundo financiero estaba en llamas. Los teléfonos no dejaban de sonar, las mesas de operaciones zumbaban, y todas las principales noticias abrían con la historia. El economista fue brutal y preciso. El corazón negro de Gallardo, CEO destituido en su propia gala, en medio de 50 acusaciones de fraude ininterrumpidas. El mundo, a su estilo típico, fue aún más visceral, con una foto a página completa de Serafina huyendo del salón de baile. El titular: Propuesta interruptus. Amante huye. Esposa congela el imperio. Arturo Gallardo había pasado la noche en una celda de detención de 3 por 2 metros, una caída impresionante desde su ático de 1.000 metros cuadrados. Cuando finalmente fue liberado bajo una fianza de 10 millones de euros, una suma que no tenía forma de pagar, se encontró con el primer sabor real de su nueva realidad. Intentó usar su tarjeta corporativa de Gallardo Capital para pagar el taxi que lo había esperado. Rechazada. Intentó su Amex personal. Rechazada. Sus activos estaban tan completa e inmediatamente congelados que al instante se convirtió en un paria. Era un multimillonario con menos dinero en el bolsillo que el vendedor de perritos calientes de la esquina. Tuvo que pedir prestados 100 euros a su propio abogado, solo para volver a un apartamento que ya no era suyo. Serafina Morales estaba en peor forma. No era solo una amante despechada, era una co-conspiradora nombrada. Se había puesto un gravamen sobre su piso en Salamanca. El McLaren fue incautado del garaje de su madre, y sus cuentas bancarias personales, hinchadas con el dinero robado de Arturo, fueron congeladas como producto del crimen. Estaba atrapada sin dinero, sin aliados y con una acusación federal a la vuelta de la esquina. A las 9 en punto de la mañana,
Leonor Vargas entró en la sala de juntas del 40º piso de lo que, durante unas horas más, fue Gallardo Capital. El ambiente que encontró era de pánico puro e inalterado. Los miembros restantes de la junta directiva, una colección de hombres y mujeres de rostro gris que habían aprobado las decisiones de Arturo durante una década, ya estaban reunidos. Habían estado allí desde las 7 de la mañana, acurrucados con miedo, sus Blackberries y iPhones vibrando sobre la pulida mesa de caoba. No solo estaban preocupados por la empresa, estaban preocupados por su propia responsabilidad. Se preguntaban si sus nombres estaban en la denuncia de la CNMV. Cuando Leonor entró, el parloteo cesó. Estaba flanqueada por Camila Rodríguez, que llevaba una pila de nuevos archivadores legales, y Marcos Collado, que no parecía un hombre empacando su escritorio, sino un general retomando una colina. Leonor vestía un simple y potente traje de pantalón azul marino. Parecía descansada, tranquila y totalmente bajo control. Caminó hasta la cabecera de la mesa, el asiento de Arturo, y dejó su portafolio. No se sentó. «Buenos días, señoras y señores», dijo, su voz cortando el aire viciado y temeroso. Jaime Pérez, el miembro de la junta con más antigüedad, se aclaró la garganta. «Leonor, Dios mío, esto es una catástrofe, una completa... Necesitamos un plan. Necesitamos contratar un equipo de crisis. Encontrar un CEO interino, quizás. Alguien de fuera. Eso no será necesario», dijo Leonor. «Ahora, Leonor, con el debido respeto», insistió Pérez. «Esta es una crisis multimillonaria. Necesitamos una mano experimentada al volante. No. Necesitamos un plan para vender la empresa por partes ahora, antes de que la fiscalía la desgarre». Leonor lo miró con una mirada tan fría que pareció bajar la temperatura en la sala. «Señor Pérez, fui la primera analista que tuvo esta empresa. Negocié nuestra primera línea de crédito mientras Arturo aún estaba aprendiendo a anudarse una corbata Windsor. Yo estaba cubriendo nuestra exposición a divisas mientras usted aprobaba sus informes de gastos. La mano experimentada que está buscando, la que debería haber estado al volante, es la que acaba de salvar a esta empresa de la mano experimentada que todos ustedes aprobaron durante los últimos 5 años». La boca de Pérez se cerró de golpe. «Asumo el cargo de CEO interina a partir de la votación de emergencia por poder de anoche», asintió a Marcos. «Esto no es una discusión. Estos son los siguientes pasos», los expuso con la precisión de un cirujano. «Primero, no vamos a luchar contra la CNMV ni la Fiscalía. Les damos la bienvenida. Seremos transparentes, inmediatos y totalmente cooperativos. Marcos supervisará una auditoría interna completa para ayudarlos. Estamos purgando la podredumbre, no ocultándola. Segundo», continuó, «presentaremos demandas civiles contra Arturo Gallardo y Serafina Morales para recuperar cada céntimo de los 50 millones de euros. Sin embargo, nuestros empleados no esperarán a eso. El fondo de pensiones será compensado en su totalidad a partir de hoy». Otra miembro de la junta, una mujer llamada Sara, pareció confundida. «¿Compensado con qué? ¿Los activos de la empresa están congelados?» «Lo están», asintió Leonor, «por lo que voy a compensar el fondo con mis activos personales. El fideicomiso Vargas cubrirá la pérdida de 50 millones de euros a partir del mediodía. La jubilación de nuestros empleados está segura. No es, y nunca será, negociable». La sala contuvo el aliento al unísono. Esto no era solo una jugada corporativa. Era una declaración de poder e integridad absolutos. No solo estaba salvando a la empresa, la estaba garantizando personalmente. De un solo movimiento,
zanjó toda discusión sobre solvencia y liderazgo. Tercero, dijo, Gallardo Capital está muerta. La marca es tóxica y, francamente, es una mentira. Nos reestructuraremos y cambiaremos de nombre. A partir de hoy, somos Vargas Collado Inversiones, un nombre que refleja a los socios reales en esta firma. Miró a Marcos, quien asintió sombríamente. La nueva era había comenzado. Esa tarde, mientras Leonor firmaba la autorización para transferir sus propios 50 millones a Camila Rodríguez, entró en su nueva oficina, la antigua oficina de Arturo, y cerró la puerta. «No te lo vas a creer», dijo Camila con una nota de cansado disgusto en su voz. «Acabo de recibir una llamada del nuevo abogado de Serafina Morales. Está jugando su última carta». Leonor levantó la vista del escritorio. «¿Cuál?» «La más vieja del libro», dijo Camila. «La señorita Morales se encuentra en delicado estado. Afirma que está embarazada del hijo de Arturo Gallardo. Está preparada para luchar por el derecho legítimo de ella y su hijo no nacido al patrimonio Gallardo». Leonor permaneció en silencio durante 10 segundos completos. No parecía enojada. No parecía sorprendida. Parecía decepcionada. «Es una mentira», dijo Leonor simplemente. «No lo sabes», advirtió Camila. «Complica la incautación de activos si ella está...» «Oh, sí, lo sé», replicó Leonor, con una frialdad definitiva en su voz, «porque el informe de Julián Tormo fue muy minucioso. No solo obtuvo registros financieros, obtuvo registros médicos. Serafina Morales ha estado tomando anticonceptivos de dosis alta recetados y recogidos en una farmacia en Chamberí todos los meses durante los últimos 2 años. No está embarazada. Solo está desesperada». Camila se quedó mirando. Luego soltó un silbido bajo. «Eres aterradora. Me encanta. ¿Cuáles son tus instrucciones?» Leonor se reclinó en su nueva silla. «Vuelve a llamarlo. Dile que con gusto, con entusiasmo, pagaremos un análisis de sangre ordenado por el tribunal de un médico de nuestra elección. Y mientras lo tengas, recuérdale que el perjurio, la presentación de una reclamación falsa y el intento de apalancar un embarazo inexistente en un caso de fraude federal podrían añadir algunos cargos más a la acusación de la señorita Morales. Obstrucción a la justicia, quizás. A ver qué tan valiente se siente entonces». Camila sonrió. «Considéralo hecho. La afirmación de embarazo fue formal y permanentemente retirada 1 hora después. Los 6 meses que siguieron a la gala no fueron una celebración. Fueron una guerra librada en 2 frentes. En la sala de juntas, Leonor, con Marcos Collado como su inquebrantable presidente, libró una campaña de estabilización. Fue despiadada en su eficiencia. Recortó personalmente los proyectos de vanidad de Arturo. Llamó a todos los inversores principales para restaurar la confianza y cambió el nombre de toda la firma. Vargas Collado Inversiones resurgió de las cenizas de Gallardo Capital, más transparente y, para sorpresa de la Bolsa de Madrid, más rentable. No era solo un reemplazo, era una líder nata, finalmente liberada. El segundo frente fue la sala del tribunal. El divorcio y los juicios penales se establecieron en vías rápidas paralelas. Serafina Morales fue la primera en romperse. La imagen de la seductora brillante había desaparecido, reemplazada por una joven aterrorizada con un traje mal ajustado. Sus abogados caros hacía tiempo que se habían ido, reemplazados por un defensor público estresado. El diamante de 12 quilates había sido incautado. Su piso estaba en ejecución hipotecaria y la realidad de una acusación federal era una pared fría y dura. No podía encantar para salir de esto.
enfrentada a una década de prisión como co-conspiradora de Arturo, aceptó el único acuerdo que Camila Rodríguez y la Fiscalía le ofrecieron. Se declararía culpable, entregaría cada mensaje de texto, cada correo electrónico secreto, cada nota de voz condenatoria que tuviera de Arturo y testificaría contra él. A cambio de una cooperación sustancial, obtendría una sentencia reducida. Su testimonio fue una obra maestra de autoconservación. Lloró, pintando a Arturo como un monstruo manipulador que se había aprovechado de su ambición, que le había prometido el mundo mientras la incriminaba por sus crímenes. Admitió su papel en la identificación del fondo de pensiones, pero afirmó que pensó que era una estrategia de inversión a corto plazo legal. Nadie le creyó, pero no importó. Su evidencia fue el clavo en el ataúd de Arturo. Fue sentenciada a 2 años en una prisión federal de mínima seguridad, seguidos de 5 años de libertad condicional y una orden de restitución por 50 millones de euros, una suma que nunca podría pagar. Luego vino el turno de Arturo. Su equipo legal fue agresivo, intentando enturbiar las aguas. Primero en la audiencia de divorcio, su abogado argumentó que el matrimonio fue una sociedad de 20 años y que el fideicomiso Vargas era una ficción legal diseñada para defraudar a un cónyuge trabajador de su parte legítima. Pintó a Leonor como una aristócrata fría y pasiva. Camila Rodríguez lo dejó hablar durante casi 1 hora. Luego se puso de pie. «Señoría, el abogado del señor Gallardo es elocuente», dijo, «pero parece haber olvidado 2 documentos clave». Produjo el fideicomiso Vargas, su lenguaje tan blindado como Roberto Vargas había pretendido, y luego produjo el acuerdo prenupcial. «Este acuerdo prenupcial», dijo Camila, «fue redactado en 1999. No fue redactado por mi cliente. Fue redactado e insistido por el propio señor Arturo Gallardo». Un murmullo recorrió el tribunal. Arturo, en la mesa de la defensa, se puso rígido. Camila continuó. El señor Gallardo en ese momento creía que él sería el multimillonario y quería proteger sus futuros activos de su esposa. Me gustaría leer la cláusula 2W, que él personalmente rubricó. Todos los activos mantenidos en fideicomisos prematrimoniales, incluidos, entre otros, el fideicomiso Vargas, seguirán siendo propiedad única y separada del beneficiario designado, independientemente de la duración del matrimonio. El juez miró por encima de sus gafas al abogado de Arturo. ¿Está argumentando en contra del propio borrador legal de su cliente? El divorcio se finalizó en menos de 10 minutos. Arturo Gallardo fue adjudicado con sus efectos personales y 2 cuadros que había comprado con una tarjeta de crédito no conjunta. Salió de esa audiencia con nada más que el traje que llevaba puesto. Su juicio penal fue aún más rápido. La combinación del testimonio detallado y lloroso de Serafina y los libros de contabilidad tranquilos y precisos de Marcos Collado fue devastadora. La fiscalía expuso el caso, la firma falsificada, la transferencia, la empresa fantasma. El motivo. El jurado deliberó durante exactamente 45 minutos. Cuando regresaron, Leonor estaba sentada en la última fila. No había asistido al resto del juicio, pero estaría allí para el final. En el cargo de fraude electrónico, ¿cómo encuentran? Culpable. En el cargo de malversación de un fondo de pensiones de empleados, ¿cómo encuentran? Culpable. En el cargo de conspiración, ¿cómo encuentran? Culpable. Con cada culpable, Arturo pareció encogerse. No rugió ni protestó. Hizo un pequeño sonido ahogado,
como un globo desinflándose, y se desplomó en su silla. En la audiencia de sentencia, una semana después, intentó una última actuación. Se puso de pie. Su traje caro ahora parecía 2 tallas más grande. Su cabello sin brillo. «¡Su señoría!», dijo con voz ronca. «Soy un constructor. Construí un imperio. Cometí un error del corazón. Me enamoré y perdí mi camino. Pero no soy un criminal». La jueza, una mujer sensata llamada jueza Elena Santos, lo miró fijamente, con el rostro impasible. Cuando terminó, se quitó las gafas. «Señor Gallardo, usted no es un constructor, es un tomador. Tomó la herencia de su esposa y la llamó suya. Tomó su confianza y la llamó un insulto. Tomó el dinero de la jubilación de sus empleados para comprar diamantes para su amante. Es un hombre de una arrogancia profunda y asombrosa y 0 carácter. No cometió un error del corazón. Cometió un fraude calculado de varios millones de euros contra todos los que alguna vez confiaron en usted». Se volvió a poner las gafas. Por la presente, es sentenciado a 18 años en una prisión federal. El martillo resonó. Todos de pie. Leonor observó cómo 2 alguaciles se adelantaban. Le decían a Arturo que pusiera las manos a la espalda y le ponían las esposas. Lo vio ser conducido lejos. Su rostro, una máscara gris de derrota. Se sintió tranquila. No era triunfo. No era tristeza por el hombre que una vez había amado. Ese hombre había sido un fantasma durante una década. Ni siquiera era lástima. Era solo el final del ruido, el final de la pelea de 20 años, el final de las mentiras, el final del resentimiento. Fue una auditoría, una partida final cerrada y saldada. Se puso de pie y salió del juzgado sola, hacia el cegador flash de las cámaras en los escalones del juzgado. Una jauría de reporteros se abalanzó. Señorita Vargas, ¿cómo se siente? ¿Va a vender la empresa, Leonor? ¿Qué tiene que decirle a Arturo Gallardo?» La vieja Leonor se habría escondido, habría huido a un coche. La nueva Leonor se detuvo. Se paró en lo alto de los escalones, equilibrada e intocable. «Vargas Collado Inversiones», dijo su voz clara y audible por encima del estruendo. «Acaba de registrar su mejor trimestre en 5 años. No estamos vendiendo, estamos contratando». Les dedicó una pequeña sonrisa genuina, la primera en años. «El futuro es brillante». Bajó los escalones. Los reporteros se apartaron para ella. Un nuevo y elegante Bentley plateado, uno que se había comprado ella misma, se detuvo en la acera. El conductor le abrió la puerta. Su hijo Guillermo, que había volado para la sentencia, estaba esperando dentro. Él le tomó la mano, sus ojos llenos de un respeto nuevo y profundo. «Lo hiciste, mamá», susurró. Leonor Vargas entró en el coche. No miró hacia el juzgado, hacia el circo que dejaba atrás, ni hacia el hombre que ahora era solo un número en un sistema federal. El coche se incorporó silenciosamente al tráfico y ella se alejó hacia su nueva vida. Una vida que finalmente y por completo era suya. Y así, Leonor Vargas demostró que la persona más peligrosa es la que todos subestiman. Ella no solo se enfadó, lo consiguió todo. Arturo construyó su castillo de naipes sobre sus cimientos y olvidó que ella todavía era dueña del terreno. Tómate un momento para reflexionar. Interacción con el público. Esta historia es un recordatorio poderoso. Conoce tu valor, conoce tu negocio y nunca, jamás,
permitas que nadie confunda tu bondad con debilidad. ¿Qué pensaste de la venganza definitiva de Leonor? ¿Fue demasiado fría o fue una justicia perfectamente calculada? ¿Harías lo mismo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te encantó esta historia de drama, karma y una mujer recuperando su poder, por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte al canal para más dramas increíbles de la vida real cada semana. Haz clic en la campana de notificación para que nunca te pierdas ni un solo momento de la caída. Gracias por escuchar.